buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga muy, pero que muy ricamente. Estoy muy contento y muy agradecido con el Señor por esta nueva oportunidad que me da de poder estar en contacto con todos ustedes a esta hora de la tarde. Tenemos las 6 en punto de la tarde aquí en Tenerife, en las Islas Canarias. Y saben que el objetivo de este programa, de este tiempo que pasamos juntos, es fundamentalmente dar respuesta a preguntas que ustedes nos envían prácticamente cada día. Muchas veces tenemos que hacer una selección, porque son tantas las preguntas que recibimos semanalmente, que a veces no podemos contestar a todas. Vamos a ver a cuántas preguntas le puedo dar respuesta en esta tarde, con la ayuda del Señor, y yo les pediría que tomaran nota. Es muy importante tener papel y lápiz y tomar nota muchas veces de lo que se dice, de lo que se comparte, de lo que se enseña, porque de esa manera vamos a poder recordar en cualquier momento la enseñanza recibida. Es un consejo, simplemente. Y que también tengan la Biblia a mano, por si en algún momento determinado tenemos que ir a algún texto bíblico y leer directamente de la palabra de Dios lo que la palabra del Señor nos enseña. Si les parece, mis queridos hermanos, vamos a orar juntos, Ahí ustedes en casa, en el coche, en el trabajo o donde quiera que se encuentren. Yo les pediría que hiciéramos juntos una oración y que el Señor en esta tarde nos hable, nos bendiga, nos ministre, y al finalizar este programa podamos decir: gracias, Señor, qué bueno que tú eres, que siempre nos das respuesta y nos ayudas y aclaras nuestras dudas, y podemos, Señor, seguir adelante con tu ayuda y con tu bendición. Así que vamos a orar. Ahí donde están, si pueden, cierren sus ojos y pedimos la bendición de Dios para este espacio del Pastor Online que comienza ya. Te damos muchísimas gracias, Señor, por este privilegio que nos das un día más de poder estar en contacto con tantos hermanos nuestros alrededor del mundo. Señor, danos sabiduría, como siempre te pedimos, para poder responder a las preguntas que hemos recibido en estos últimos días. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y podamos, Dios mío, con tu ayuda y con tu bendición, disfrutar de tu palabra, aprender de ti, de tu palabra, y que tú hables a nuestras vidas y nos ministres conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nunca me cansaré de repetir que estudiar la palabra de Dios no es una sugerencia, es un deber, es una obligación de todo creyente. Por supuesto, a los que se dedican a servir a Dios, a predicar su palabra, pues por descontado tienen que estudiar la palabra de Dios, porque si no, ¿de qué van a predicar y de qué van a enseñar? Pero todo creyente, por poco tiempo, por mucho tiempo que lleve en su congregación, en los caminos del Señor, debe de acostumbrarse a leer y a estudiar la Biblia cada día. Y algunos todavía preguntan, viendo esos programas que yo hice el año pasado sobre el tema de escatología bíblica, si puedo explicar o si puedo mostrar esa Biblia de la cual hice referencia en su momento, que se llama la Biblia de la Profecía. Pues bueno, la tengo aquí. Es esta Biblia, se titula efectivamente Biblia de Estudio de la Profecía, de Tim LaHaye. No es una Biblia que leo habitualmente porque tengo otras, ¿verdad? Pero en su momento la mencioné porque hay una serie de datos, una serie de estadísticas, una serie de información que puede venir muy bien a la hora de estudiar los acontecimientos finales. Quiero decir también que no estoy totalmente de acuerdo con todas las cosas que Tim LaHaye, este predicador, que creo que ya está con el Señor, escribe y comenta. Hay muchos gráficos, muchos dibujos, que explican el tema de los sellos, las trompetas, las copas, y no estoy totalmente de acuerdo con su explicación en cuanto a los tiempos, en cuanto al desarrollo del programa profético de Dios. Pero a veces podemos encontrar en Biblias de este tipo, en Biblias de estudio, pues alguna cosa interesante
que puede venir bien a la hora de ampliar nuestro conocimiento acerca de las cosas que tienen que ver con los acontecimientos finales. Así que esta Biblia es una Biblia que se llama Biblia de Estudio de la Profecía de Tim LaHaye. Probablemente en cualquier librería evangélica usted la puede conseguir sin ningún problema. Es una Biblia que ya tiene muchísimos años. Y por otra parte hay un hermano llamado Pedro que dice que por favor, el hermano Pedro es el que me preguntaba por el tema de la Biblia de la profecía, pero hay una hermana de México llamada Nelly que dice, hermano, ¿la Biblia del oso qué es? Bueno, ¿existe la Biblia del oso? He oído una enseñanza que dice que donde aparece el nombre Ararat se refiere a América. Y también he oído que los mexicanos son las 10 tribus perdidas de Israel, según o de acuerdo a la Biblia del oso de 1569. Bueno, vamos a ver, Nelly, vamos a ir por parte. Primeramente, la Biblia del oso, claro que existe. Mire, le voy a enseñar un ejemplar. Este es un facsímil de la Biblia del oso. ¿Por qué se llama la Biblia del oso? Porque en la portada aparece un oso comiendo de un panal de miel. Por eso se la conoce como la Biblia del oso. Esta fue la traducción que hizo Casidoro de Reina de los textos originales hebreo y griego al castellano antiguo. Entonces, claro que existe la Biblia del oso. Es en un castellano antiguo, difícil de entender, ya no se usa, ya no hablamos así, los que utilizamos el castellano, el español para comunicarnos, pero claro que existe. Y lo siguiente que le quiero decir es que el nombre Ararat es el nombre de un monte sobre el que se posó el arca de Noé. No tiene absolutamente nada que ver con América. América, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica no aparece en la Biblia, ni en la Biblia del oso, ni en la Biblia de la Reina Valera, ni en ninguna Biblia. Ararat es el nombre de un monte, ¿verdad? Que se encuentra en el Cáucaso, pero que no tiene absolutamente nada que ver con América. Y finalmente, decirle que si usted ha oído una enseñanza que dice que los mexicanos son las 10 tribus perdidas de Israel, y que eso lo dice la Biblia del oso, eso no es verdad. La Biblia del oso no habla ni de los mexicanos, ni de las tribus perdidas de Israel, y los mexicanos no tienen absolutamente nada que ver con las tribus perdidas de Israel. Entonces yo no sé quién le enseñó a usted esto, yo no sé de dónde sacó usted esta información, pero de la Biblia le aseguro que no. La Biblia no enseña que los mexicanos son las tribus perdidas de la casa de Israel, que Ararat es América. En fin, esa información, créame, Nelly, no es bíblica, no es correcta, no sé de dónde la ha sacado usted, pero no es real, y por lo tanto, si no es real, usted puede creer lo que quiera, pero no tiene absolutamente nada que ver con la verdad. Bueno, dejamos este tema y paso a responder a una hermana que me escribía hoy un mensaje y me preguntaba acerca del tema de los profetas, fundamentalmente, también el tema de los apóstoles. Saben que de unos años a esta parte han proliferado los apóstoles por todas partes. Hoy en día hay más apóstoles que en cualquier otro momento de la historia, y muchos se han autoproclamado apóstoles. Y bueno, en fin, yo no voy a estar perdiendo el tiempo en estos juegos, porque la verdad es que muchas veces esto suena a juego, a chiste, a infantilismo, ¿no? Pero sí me voy a centrar en el tema de los profetas. Es cierto que yo dije recientemente en uno de los mensajes que compartía, que el Señor Jesucristo dijo, no yo simplemente repito lo que Cristo enseñó, que la ley y los profetas llegaban hasta Juan el Bautista. Eso es Biblia, eso no es una opinión mía, eso no es algo que yo enseño y no tengo ninguna forma de demostrarlo bíblicamente. No, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si queréis recibirlo, Él es el Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista, y dijo además que la ley y los profetas llegaban hasta Juan. Bien, el ministerio de los profetas tal y como lo vemos en el Antiguo Testamento hoy en día no existe. Créanme, hoy en día no existe. ¿Por qué? Porque el profeta en el Antiguo Testamento era la voz de Dios hablándole al pueblo. Era el único que tenía línea directa, si me permiten la expresión, con Dios. Había que ir al profeta porque él recibía la palabra de Dios y él se la enseñaba, se la compartía al pueblo.
El pueblo no tenía acceso a las escrituras, primero porque ni siquiera se habían escrito las Sagradas Escrituras. Se escribieron tiempo más tarde. Y en segundo lugar, porque la forma como Dios dirigió a su pueblo durante siglos fue a través de los profetas. Y tenemos en la Biblia muchos de esos profetas y lo que profetizaron. Tenemos a Malaquías, a Sofonías, a Ezequiel, a Daniel, a tantos y tantos profetas, ¿verdad? Pero hoy en día no existe la figura del profeta tal y como era en el Antiguo Testamento, porque todo creyente, toda persona que ha nacido de nuevo es templo del Espíritu Santo. Y nosotros no necesitamos ir a un señor, a una señora llamada profeta, que tiene una línea directa con Dios para que nos diga lo que mi Dios, mi Padre, mi Señor, me puede decir a mí perfectamente. Yo sé que en esta vida, en este mundo, hay gente para todo. Y sé que hay gente que en vez de leer la Biblia y estudiarla y pasar tiempo a solas en comunión con el Señor y empapándose del mensaje del Señor, prefieren hacer cola, ir a un sitio a que un señor le imponga las manos o se le acerque al oído y le diga, vete tú a saber lo que le está diciendo. Yo soy de la opinión, y esta ya es mi opinión personal, esto ya no es Biblia, es la opinión de Manolo Sierra, que la mayoría de los que hoy en día se llaman profetas o profetizas no son profetas ni son nada. Son personas que hablan muy bonito, son personas que la mayoría de las veces utilizan la expresión serás y tendrás, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, etcétera, etcétera. Pero no son los profetas que habla la Biblia, personas que se jugaban la vida por denunciar el pecado, por llamar a la santidad al pueblo, sacarlos de la ignorancia, despertarlos para que vivieran en orden, en santidad y se alinearan con Dios. Repito, la mayoría de los que hoy en día se llaman profetas, que parece que tienen carta blanca en muchas congregaciones, evidentemente en nuestro ministerio no, ¿verdad? Ni aparecen, pero en muchas congregaciones a los músicos y a los profetas se les ha dado carta blanca, se les ha dado el púlpito para que digan y hagan lo que quieran, lo cual a mí me parece una auténtica temeridad y un disparate. Usted no tiene que ir a un hombre, a una mujer, para que ore por usted y él o ella le diga palabra de Dios. Es que usted no tiene Biblia. Es que usted no es templo del Espíritu Santo, el cual mora en usted. Es que usted no tiene comunión con Dios como hijo y como hija de Dios. Aquí no hay ni de primera ni de segunda. Es verdad que Efesios capítulo 4 nos habla de los ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero ¿cuántos apóstoles nombró el Señor? ¿Cuántos apóstoles nombró el Señor? ¿No dice en Apocalipsis capítulo 2 que algunos aparecían por la iglesia de Éfeso y se demostraba que eran falsos apóstoles? ¿Habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos? ¿Cuántas personas hoy en día utilizan un título que no tiene nada que ver con la realidad ministerial o con lo que Dios les ha dado para que ejerzan el ministerio sirviendo a Dios? En fin, no creo, porque además la Biblia lo dice, que hoy en día tenemos que ir a un hombre, a una mujer, para que nos diga palabra de Dios. Esa función del profeta, tal y como era en el Antiguo Testamento, dejó de existir. Con la muerte, con la desaparición de Juan el Bautista, se acabó el período de la ley y de los profetas. Ahora estamos en una nueva etapa, en una comunión directa y personal con el Señor. Todos los creyentes tienen línea directa con Dios. Eso no significa que en un momento determinado vayamos a un pastor, a un siervo de Dios, a pedir un consejo, ¿verdad? Pero eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es que usted venga a mí y me diga, hermano, deme palabra de Dios. Vaya usted a su habitación, póngase a orar. Póngase a orar, póngase de rodillas, cierre la puerta de su aposento, y su Padre que lo ve en secreto lo recompensará en público. ¿Qué es eso de depender de los hombres, de los pastores, para que oren por mí? Parece como que el pastor tiene una especie de don especial, una especie de varita mágica, que cuando él ore por mí ya todo se va a solucionar. Eso no es así. Eso no es así. Yo sé que hay gente que entroniza, que adoran casi a los pastores, creyendo que somos, no sé, como Superman. No, mi hermano, no somos Superman. Somos hombres de carne y hueso, sujetos a pasiones iguales que las de todos los seres humanos en todo el planeta Tierra. Usted quiere palabra de Dios,
póngase a orar, busque al Señor, pague el precio, ore, lea la palabra, estúdiela, y entonces el Señor le hablará a su corazón, si es que tiene algo que decirle a usted particularmente el Señor. Porque claro, esta es otra. ¿Cuántas veces la gente busca una palabra específica de Dios y resulta que nunca han leído la Biblia? Aquí está todo lo que Dios quiere que usted sepa. 66 libros, miles de promesas, historias, parábolas. Aquí está todo lo que el Señor ha permitido que esté en su palabra para que llegue a nuestras vidas. Palabras específicas. Bueno, a lo mejor lo que usted necesita es leer más la Biblia, tener más comunión con el Señor y depender menos de los hombres. Y a lo mejor se va a dar cuenta del tiempo que ha perdido siguiendo a hombres y esperando, haciendo cola de horas para que alguien ore por usted y le diga, no sé si lo que le dice es de Dios o no es de Dios, porque como muchas veces te hablan al oído y no hay punto de referencia, porque otra cosa, cuando alguien se levanta en la iglesia supuestamente dando palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 14 dice que los demás juzguen. Es decir, no podemos decir amén a todo lo que se dice desde un púlpito. Esa ha sido la desgracia de muchos creyentes. Gracias al Señor que en este último año hemos estado enseñando y instruyendo en la palabra a muchas personas. Y usted lo que tiene que buscar es a Dios. No buscar palabra de hombres, no buscar profecías, no buscar experiencias ni sensaciones. Usted tiene que buscar al Señor. Y a veces el Señor guarda silencio y nosotros estamos empeñados en que nos dé una palabra específica de Dios. En fin, hermanos, yo espero que todo esto sirva para que crezcamos y maduremos en el Señor y no estemos tanto dependiendo de los hombres, que eso lo único que trae son problemas a la larga. El depender de los hombres solamente trae problemas. Usted tiene que depender, y creo que en este último año, con esta pandemia y con este confinamiento y todo lo que hemos vivido, pues creo que el Señor nos ha enseñado que a quien tenemos que recurrir, buscar en oración, es a Él y no al hombre. Y ya el Señor se encargará de hablarnos, de mostrarnos lo que nos tenga que mostrar, como quiera, cuando quiera y donde quiera. Bueno, seguimos adelante, si les parece, hermanos. Por otra parte, hay una pregunta que nos viene de un hermano llamado Diego. Dice que el Señor Jesucristo dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La pregunta que usted hace, hermano, es, ¿esta generación ya murió? ¿Está en la tierra? Me gustaría saber, o si fue una mala traducción. No fue ninguna mala traducción. Vamos a ver, hay muchas cosas que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 24. Lea usted y todos los interesados todo el capítulo, no parte, todo el capítulo 24. Compleméntelo con Lucas capítulo 21 y después siéntese y comience a pensar cuántas cosas de las que dijo el Señor en esos dos capítulos que le acabo de mencionar se cumplieron en su generación, en su tiempo. Por ejemplo, cuando Él dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. La pregunta es, ¿eso se cumplió? ¿Su generación vio la destrucción o no del templo de Jerusalén? Es decir, tenemos que hacer una lista y ver qué señales vio la generación de la época de Jesús y qué señales no vieron y son, por lo tanto, para los últimos tiempos. Esto es simplemente cuestión de sentarse y estudiar. Esto es simplemente cuestión de anotar todas las cosas que el Señor dijo en esos dos capítulos, Mateo 24 y Lucas 21, y comprobar con el registro histórico cuántas de esas cosas se cumplieron o no se cumplieron. Porque hay muchos tipos de profecías en la Biblia. Hay profecías que son de inmediatas, ¿verdad? Se cumplen inmediatamente. Hay profecías que son de cara al futuro. Ni siquiera el que las dio, el que las profetizó, el que las compartió, vio el cumplimiento de dicha profecía. Hay otras profecías que son de doble cumplimiento. Tienen una parte del pasado que ya se ha cumplido y una parte del futuro que aún no se ha cumplido. Repito, es simplemente cuestión de sentarse, leer toda la información que el Señor dio acerca de los últimos tiempos y comprobar a la luz de la historia y de la Biblia lo que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido. Evidentemente, muchas cosas que el Señor enseñó en Mateo 24 se cumplieron en su generación
y algunos de sus discípulos tuvieron la oportunidad de vivirlas en carne propia, ¿verdad? Bueno, por otra parte, hay una persona, un hermano llamado Daniel, que tiene muchas preguntas sobre Ezequiel capítulo 38, 39, donde se habla de Gog, de Magog, preguntas sobre el libro de Apocalipsis, preguntas que tienen que ver con el Valle de Megido, con la batalla de Armagedón, cuando se ata a Satanás durante el período del milenio, durante 1000 años, etcétera, etcétera. Bueno, yo le aconsejaría que usted viera tranquilamente, sin prisas, tomando buena nota, comprobando a la luz de la palabra de Dios los textos que yo comparto, que viera las clases que yo di de escatología bíblica el año pasado, precisamente antes de que nos confinaran. Antes del confinamiento yo di unas cuantas clases de escatología bíblica, que luego esas clases se han plasmado en un libro que muchos de ustedes lo han adquirido en Amazon, que se llama Escatología, ¿verdad? Y como es un tema muy amplio, y no tengo tiempo para estar otra vez explicando una por una las cosas que tienen que ver con los acontecimientos finales, si usted tiene realmente interés en conocer la cronología de los tiempos proféticos, yo le aconsejo que o bien lea el libro o vea esas clases, donde usted podrá ver qué es eso de la batalla de Armagedón, que si los entierran, si no los entierran, los sellos, las trompetas, las copas, los caballos, Gog, Magog, Mesed, Tubal, todo eso en su momento yo lo expliqué y ahí lo puede usted ver perfectamente. Dice usted que los demonios reúnen a más naciones para destruir a Jerusalén para la batalla de Armagedón. Bueno, realmente el que reúne a las naciones no es Satanás. Es Dios el que permite y trae a todas esas naciones al valle de Megido para allí manifestar su poder y su gloria. Es Dios el que trae de las quijadas, ¿verdad?, a estas naciones, a estos pueblos. Y allí en esa especie de lagar, Dios va a manifestar su poder y su gloria para que el mundo entero se dé cuenta de quién es el Señor. Cristina me pregunta lo siguiente, o dice lo siguiente: yo he leído que los adventistas y los testigos de Jehová son primos hermanos, que los adventistas principalmente creen que el arcángel Miguel es otro nombre que se le da al Señor Jesucristo, y que los testigos de Jehová no creen en la deidad de Jesucristo. ¿Es esto así? Bueno, si usted está muy interesada en conocer qué es lo que creen los adventistas y los testigos de Jehová, lo que tiene que hacer es documentarse. Lo que tiene que hacer es, por ejemplo, en Internet, en Google, o que usted pueda comprar libros sobre distintos grupos religiosos, y usted estudiar y ver qué es lo que creen los adventistas, qué es lo que creen los testigos de Jehová, y al mismo tiempo leer la Biblia y comprobar si esas doctrinas, si esas enseñanzas coinciden con la palabra de Dios o no. Como usted comprenderá, Cristina, yo no voy a estar aquí ahora dándole un estudio acerca de lo que creen o no creen los adventistas, los testigos de Jehová. Como usted es la que tiene interés en este tema, pues yo lo que le animo es que usted se documente, que usted vea toda la información, que hay muchísima información sobre estos grupos religiosos y sobre otros grupos y sobre muchas sectas. Pues que usted analice qué es lo que creen, y usted, como cristiana, asidua lectora y estudiante de la palabra de Dios, podrá comprobar si lo que creen coincide 100% con la palabra de Dios o no. Dice, y además ambos insisten en guardar el sábado. Que yo sepa, hasta donde yo sé, los testigos de Jehová no son de los que insisten en guardar el sábado. Que yo sepa, no sé si han cambiado, porque como son grupos que han cambiado tanto a lo largo de la historia, que antes enseñaban una cosa y ahora enseñan otra, simplemente hay que comprobar, por ejemplo, lo que enseñaban hace 40, 50 años atrás y lo que enseñan hoy en día ha cambiado radicalmente. Sí sé que en las iglesias adventistas se enfatiza mucho la práctica del sábado. Los testigos de Jehová lo ignoro, yo creo que no, pero bueno, si usted lo dice, usted sabrá.
Pero bueno, de todas maneras le vuelvo a repetir, Cristina, si usted tiene mucho interés en conocer qué es lo que creen estos grupos, documéntese, estudie, haga todo un trabajo de investigación y hay mucho material, ya le digo, tanto en internet como en libros, y usted podrá comprobar si lo que ellos dicen pues es así o es totalmente antibíblico, ¿vale? Bien, por otra parte, hay una hermana, prefiero no mencionar su nombre, que dice lo siguiente: tengo una amiga que desde la noche de la luna de miel se dio cuenta del gran error que había cometido, ya que el novio le había mostrado una cara y una personalidad que en el fondo no era la real. Durante más de 25 años ha sufrido humillaciones, maltrato físico y psicológico. Actualmente el Señor la ha sanado y la ha restaurado. Dios obró sobrenaturalmente en ella. Están a punto de firmar el divorcio. Ella dice que tiene paz y que está caminando con el Señor. La pregunta que esta hermana hace o esta señora hace es: ¿sería posible que mi amiga pudiera casarse nuevamente por la iglesia cristiana? La esposa de un pastor de nuestra congregación le ha dicho que ella no podría hacer eso nunca. ¿Es así? Mil gracias por su atención. Mire, en primer lugar le voy a decir una cosa. Yo a esta señora que ha sufrido maltrato físico y psicológico y humillaciones durante 25 años, no sé quién es. No tengo ni la más remota quién es esta hermana, esta señora. Por otra parte, usted está preguntando supuestamente en nombre de su amiga. Quien tendría que preguntar sería en todo caso esta persona y no usted. Y por otra parte, lo que observo es que aquí hay un pastor de por medio. Y yo no me voy a meter donde no me llaman. Si esta señora se ha restaurado, está caminando con el Señor, se supone que se estará congregando y que tiene un pastor. Pues todas estas preguntas, si se puede o no se puede casar por la iglesia o no se puede casar por la iglesia, pues que se las haga ella a su pastor, no a mí, que yo no la conozco absolutamente de nada, ni conozco todos los detalles. No digo que no sea así, no digo que no sea verdad lo que usted me cuenta, pero yo no conozco este caso, porque no es una persona de nuestra congregación. Por lo tanto, lo que tiene que hacer su amiga, no usted, sino su amiga, que a mí, dicho sea de paso, me sorprende mucho que después de 25 años de humillaciones, de maltrato físico y psicológico, esté pensando otra vez en casarse. Vamos, yo, sinceramente, lo último en lo que pensaría es volver a casarme otra vez, porque ya la primera experiencia que tuvo fue un desastre, según me cuenta usted. Por lo tanto, mire, que esta señora le pregunte a su pastor, que pregunte ella y no usted, y si está en un proceso de divorcio, yo dudo mucho que ella esté pensando en volver a casarse con otra persona. Que lo piense mucho, porque ya su primera experiencia matrimonial ha sido un desastre, y que lo piense mucho, no sea que salga de un problema para meterse en otro aún mayor. Pero mi palabra final es que hable esta hermana, esta señora, con su pastor, porque yo no soy el pastor de esta señora. Y yo no voy a estar dándole consejos a gente que tienen iglesia y pastores. Ya bastante tengo yo con atender a la cantidad de gente que tenemos como para ahora tener que dedicarme a dar consejos matrimoniales o íntimos a mujeres o a hombres que no conozco de nada y que encima tienen iglesia y pastor. Por lo tanto, esto es algo que no entra dentro de mi terreno ni de mi responsabilidad. ¿Ok? Desde Argentina nos manda un hermano la siguiente pregunta y dice así: tuve una discusión con mis familiares por este tema. ¿La maldición de mis padres me sigue? ¿Aún en Cristo soy propenso a la maldición, como por ejemplo caer en las drogas? Si me descuido en Cristo, ¿la maldición me está esperando? Porque por lo que yo entiendo, gracias al Espíritu Santo, soy una nueva criatura en Cristo y no tengo ninguna maldición de mis antepasados, y menos si me aparto. Lo que sí entiendo es que mi pecado me sigue conforme a mi conciencia. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por parte.
usted se supone que es cristiano. Usted se supone que ha nacido de nuevo. Luego, lo que le diga sus amigos, su familia o quien sea, usted tiene que filtrarlo todo a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Subrayo, de los que me aborrecen, que no es su caso. Porque si usted es cristiano, ha nacido de nuevo, lógicamente usted no puede aborrecer al Señor. Por lo tanto, eso de que le siguen las maldiciones de sus antepasados a usted, nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo, usted despreocúpese de eso. Despreocúpese de eso. Viva tranquilo. Disfrute de su comunión con el Señor. Esa teoría del miedo, esas iglesias que le dicen a la gente que tienen que ir a no sé qué reuniones o encuentros y pagar y etcétera, etcétera, para quitarle las maldiciones de los antepasados. Esos son cuentos, esos son mentiras. Eso es asustar a la gente manipulando y sacando de contexto textos bíblicos que no afectan a una persona que anda en orden, en obediencia, en santidad, a una nueva criatura en Cristo Jesús. Que las maldiciones, que las cosas terribles que hicieron los antepasados pueden en un momento perjudicar o dañar o condicionar la vida de ciertas y determinadas personas. Bueno, pues si son inconversos, que se atengan a las consecuencias. La única manera de frenar toda maldición, la única manera de ser libre, pero libre 100%, no libre el lunes y el martes y luego el miércoles y el jueves vuelvo otra vez a estar atado. No, libre constante y permanentemente es viviendo en santidad con el Señor. Ahora, si hay creyentes que se creen de que a mí me sigue la maldición de mi tatarabuelo, de mis antepasados, por lo que hicieron o por lo dijeron, allá ellos. Pero la Biblia dice que los hijos no morirán por el pecado de sus padres, no llevarán el pecado de sus padres. ¿Por qué no le comparten también estos versículos a la gente? ¿Por qué solamente se quedan con ese texto sacado de contexto de Éxodo capítulo 20? Asustando a los santos, asustando a los hijos y a las hijas de Dios. A nosotros nos seguirá la bendición, el bien y la misericordia os seguirán todos los días de vuestra vida. Salmo 23. Todas las maldiciones que pesaban sobre nosotros, Cristo se las llevó en la cruz del Calvario. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres el lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Basta ya de engañar a los hijos de Dios. Basta ya de enseñar mentiras. Basta ya de asustar a la gente, haciéndoles creer que lo que le está pasando es la consecuencia de que el abuelito fue un alcohólico o fulanito de tal fue un desgraciado y ahora usted, aunque es cristiana, no puede vivir en libertad ni dormir tranquila porque maldiciones le siguen del pasado. ¿Pero qué están diciendo? ¿Pero qué están enseñando a la gente? Eso es totalmente antibíblico, eso es una herejía. Eso es totalmente anticristiano. En Cristo hay libertad, pero libertad verdadera. No una libertad que la tengo el domingo cuando voy al culto y luego el lunes otra vez me atrapa el diablo o los demonios. No, por favor. Hay que descubrir, leyendo y estudiando la palabra de Dios, nuestra seguridad en Cristo. La falta de firmeza en Cristo, la falta de seguridad, es producto, es resultado, es la consecuencia de la ignorancia de lo que somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si alguien le viene con el cuento a usted, hermano y hermana, de que hay que orar por usted porque todavía hay maldiciones o demonios del pasado que le están atormentando, no le preste la más mínima atención, por favor. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí, y el maligno no nos puede tocar. Yo sé que se ha extendido mucho en ciertos y determinados sectores evangélicos estas enseñanzas, que la gente nunca termina de ser libre. La gente nunca termina de ser libre. Cuando estoy levantando cabeza, me viene ahora otra maldición.
es manipular las Escrituras, es sacar del contexto cosas. Y como la gente lamentablemente muchas veces dice amén a todo, y se tragan el mosquito y el camello, y se tragan las espinas y el pescado, pues después lo que pasa es que la gente es capaz hasta de pagar, de dar ofrendas, de hacer pactos, otra barbaridad más, otra herejía más, para que alguien venga y ore por mí, y me dé su cobertura espiritual y pueda dormir tranquila y pueda tener bendición en mi casa. Por favor, por favor. Somos hijos de Dios. ¿Saben lo que significa eso? Miren, les voy a leer unos versículos. No tenía pensado leerlos, pero si tiene su Biblia a mano, por favor, hermano, hermana, hágame el favor, vaya un momentito, busque su Biblia y ábrala por Romanos capítulo 8. Mire, esta es una lectura que tenemos que leer muy a menudo. Si puede ser todos los días, mejor que mejor. Mire, Romanos capítulo 8, por favor. Abra su Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Y disfrute con esta porción bíblica. Que el Señor nos abra los ojos y podamos disfrutar de la lectura de su palabra en este momento. Sabemos, lo sabemos de verdad, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí entramos usted y yo. Los cristianos, ahí estamos todos nosotros. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dígame, ¿quién contra nosotros? Si el poderoso, el santo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y no acabo de leer que Dios nos justificó? Pues si nos justificó, no tenemos por qué vivir bajo condenación. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. ¿Saben quién ora por nosotros todos los días? A lo mejor el pastor no ora por nosotros todos los días. A lo mejor le hemos pedido oración a una persona y está ocupado, se ha olvidado. Pero nuestro Señor Jesucristo todos los días está intercediendo, está orando por nosotros. ¡Qué privilegio tan grande! Saber que por mí ora el Rey de Reyes y el Señor de los Señores cada día. Mire, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Todas estas armas, todas estas cosas Satanás las ha usado en los últimos 2000 años contra la iglesia. Y en cuántos lugares que se prohibió orar, leer la Biblia, congregarse y se prohibió la fe en Dios. Siguen habiendo cristianos en Corea del Norte, claro que sí. Y seguirán habiendo cristianos en Afganistán, sí, por supuesto. Y en China. Y seguirán habiendo cristianos, porque aunque los persigan, aunque los maltraten, aunque los torturen, las puertas del Hades no prevalecerán nunca jamás contra la iglesia. Somos más que vencedores, dice la Biblia. Mire, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos, no dice seremos algún día en la eternidad. Vete a saber tú si nos toca o no. No, ya somos en este momento, hermano y hermana, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escuche esto y si quiere en casa, léalo conmigo. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Y decimos todos un fuerte amén, amén y amén. Así que vamos a dejarnos ya de maldiciones, de demonios y de historias raras que no tienen nada que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se dejen engañar, no se dejen seducir. Cuidado con las falsas doctrinas en las congregaciones, que no van a meterlas inconversos. No van a venir inconversos a la iglesia desde los púlpitos a enseñar, sino personas con títulos, con prestigio, tal vez famosos y reconocidos. ¿No dice la Biblia que vendrán falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos ungidos? Pues ya estamos en ese tiempo. Ya estamos en ese tiempo. Por lo tanto, Biblia, 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 santidad, orden, obediencia, sometimiento al Señor. Y vamos a poder dormir en paz. No dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gloria a Dios, hermanos, somos libres de toda condenación. Los demonios no se acercan a nosotros si andamos, cuidado, en orden, en santidad y en obediencia. Ni se atreven a acercarse a nosotros, porque por un camino vendrán y por 7 saldrán corriendo. Así que, mi querido hermano, esto es lo que aquí enseñamos. Desde esta pequeña isla aquí perdida en el océano Atlántico, le enseñamos a la gente que Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Bendito sea Dios. Así que si sus amigos, sus familiares, o sabe Dios quién, le han hablado de maldiciones y de demonios, eso no nos repercute a nosotros lo más mínimo. Que viva el mundo con miedo, que vivan los inconversos inseguros, que vivan los inconversos atemorizados, pues es lógico. El que no tiene a Dios, tiene que vivir asustado, tiene que vivir preocupado. Pero nosotros vamos de gloria en gloria, mi hermano, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Eso es lo que enseño hace 40 años y no me cansaré de repetirlo. Por eso la gente ha sido tan bendecida y por eso la gente está disfrutando de su comunión con Dios. Porque aquí no enseñamos falsas doctrinas ni manipulamos textos bíblicos. Aquí enseñamos directamente y claramente la palabra de Dios. Y si alguien enseña diferente evangelio, sea anatema, dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Intentaré leer todos y cada uno de los mensajes que ustedes han estado escribiendo, que me imagino que habrán sido muchísimos. Gracias a todos los que siguen orando por nosotros. Es el mayor favor que nos pueden hacer, orar por nosotros. Y además también quiero agradecer a las personas que después de tanto tiempo siguen pues apoyando este ministerio para que siga adelante difundiendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias de todo corazón. Terminamos orando y dándole toda la gloria a nuestro Dios. ¿Les parece? Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido tener. Te ruego, Señor, que tu palabra haya tocado corazones, haya quitado venda de los ojos y podamos vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias, Señor, porque tu obra, tu sacrificio ha sido perfecto y ni nadie nos podrá separar jamás de ti. A ti te damos toda la gloria y la honra y gracias porque tu palabra llegó a nuestra vida. Y ahora no estamos en ignorancia, ni ciegos, ni en tinieblas, sino ahora andamos en la luz de Cristo. Gracias porque la verdad nos ha hecho libres. Ayúdanos a compartirla y a vivirla todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Yo también estoy muy agradecido con todos los que nos siguen y ponen en práctica la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Seguimos adelante con la ayuda del Señor. Bendiciones para todos y que Dios nos siga guardando de todo peligro y de todo mal. Un abrazo, mis queridos hermanos.